Les damos la bienvenida y especialmente a la profesora Luciana Yepes, licenciada, recientemente recibida, colega y compañera también de ustedes, que, bueno, con mucho agrado aceptó la invitación de participar en el conversatorio del taller de Tesina para compartir su experiencia. Agradezco mucho la invitación a este espacio. Para mí es un gusto poder compartir parte de mi experiencia. Bueno, ya la profe me presentó, soy Luciana Yepes, me recibí de la licenciatura en diciembre del año pasado, también en el contexto de pandemia y de virtualidad, por lo cual también ese proceso final o parte de la elaboración de mi trabajo de tesina y lo que fue su defensa concretamente adquirió otras características, o por lo menos fue en otro marco distinto al que podía alguna vez imaginar, ¿no? Y bueno, y nada, como les decía, la primera opción ahí como estudiante fue finalizar el profesorado. Se dio la finalización de eso en diciembre de 2017 fue, y bueno, hasta diciembre de 2020 pasaron unos cuantos años, ¿no? Yo me imaginaba en esa idealidad de decir, bueno, el próximo año sigo a full con la licenciatura y la finalizo, pero bueno, esto es como buena noticia, se da que podemos insertarnos laboralmente de modo rápido, o sea, pasó eso, ¿no? Recibirse y ya tener una inserción en el campo laboral, dejando, no en un segundo plano, pero no siendo la única prioridad finalizar la licenciatura. Pero lo que yo considero valioso de ese tiempo, o sea, hasta el momento de recibirme, fue las instancias que me permitieron seguir teniendo contacto con mi proyecto de investigación, o sea, las diferentes oportunidades que me permitieron a mí seguir ese contacto y poder ir avanzando de a poco en lo que era mi proyecto. Y ahí entró, por supuesto, cursar investigación educativa 2, por ejemplo, eso fue un nicho dentro de todo lo otro que tenía que ver con el trabajo, fue un nicho que me regresaba a la facultad y que además me permitía seguir en contacto con ese proyecto y poder seguir teniendo avances. Bueno, concretamente luego el taller de Tesina, y otro aspecto fueron las becas de investigación, concretamente, que pude obtener a lo largo de mi trayecto, ¿no? Una fue en el marco del profesorado en Ciencias de la Educación, ya medio finalizando esa etapa, en cuarto o quinto año, que fue la beca SIUNT, concretamente, dependiente de la Universidad de Tucumán, y ahí fue como una primera aproximación a lo que después fue mi tema con modificaciones y revisiones, ¿no? En ese momento les voy a mencionar cuál era el tema, era la vigencia, el legado de la reforma del 18 en el presente de la UNT, el papel del movimiento estudiantil frente a los cambios políticos, curriculares e institucionales. Ese era en ese momento, ¿no? Esto fue el periodo 2017-2018 de la beca. Ese había sido mi tema, estaba vinculado a un proyecto de investigación en el que me encontraba formando parte y cómo unía también esas cuestiones con mi experiencia concretamente dentro de la facultad o lo que podía tener más cercano a la reforma del 18, pero fue como una primera aproximación. Y luego, o sea, hago hincapié en esto, ya después voy a decir un poco por qué, pero para mí, para mi experiencia fue significativo poder tenerlo porque me permitía eso, ¿no? O sea, poder avanzar y hacer el ejercicio, más allá de ganar o no la beca, me parece que el ejercicio de construir el proyecto de investigación, pensar esos objetivos, pensar esos antecedentes, o sea, ponerse en ese marco teniendo en cuenta alineamientos que establecen para la elaboración de las presentaciones, ya creo que ese es todo un ejercicio y muy valioso y que más allá de ganar o no la beca, sirve luego como punto de partida o como base, ¿no? para seguir profundizando. Y después sucedió cuando ya estaba en el marco de la licenciatura, seguir en continuidad con otra beca, que era la SIN concretamente, está ya como a nivel del Consejo Interuniversitario Nacional, donde ahí ya sí me encontré con especifiqué más mi tema o ya me orienté hacia lo que después constituyó finalmente mi tesis, ¿no? Mi tesina, que finalmente el tema fue pasado y presente de la reforma del 18 en la UNT, vigencia de su legado en el currículum de Ciencias de la Educación. O sea, antes aparecía la idea del movimiento estudiantil y aparecían otras cuestiones que en este título y en lo que yo circunscribí mi tema, ya no, y adquiría mayor presencia la cuestión del currículum, porque también tenía que ver con,
bueno, quién era mi directora, digamos, y distintas cuestiones que hemos ido construyendo sobre el tema que hicieron que finalmente se termine siendo ese, ¿no? Entonces, esa segunda experiencia fue importante para mí para poder centrar cuál era mi foco de indagación y no está de más decir que estas experiencias, o sea, poder tener estos marcos sobre los cuales ir desarrollando los proyectos, bueno, son un impulso en términos de poder realizar avances, de poder presentarlos en distintos congresos o instancias culturales, científicas, que después, sin saber, pueden constituir, no capítulos, pero pueden constituir aportes específicos al trabajo final de la tesis, ¿no? O sea, eso ha pasado, no sé, en 2018 pude hacer algún trabajo para presentar en un congreso, y recortado, modificado en algunas partes, terminó constituyendo luego parte de lo que fue mi trabajo final de tesis, ¿no? Y bueno, nada, hago hincapié en estas experiencias de investigación, como también pensando, bueno, cuáles son los grados de difusión de estas instancias, de promoción también de estas instancias para los y las estudiantes en general, porque bueno, sucede a veces que no se las conoce concretamente a las ofertas, o si se las conoce también, por supuesto, está la situación de que pueden resultar restringidas o que tienen cupos que son acotados, entonces la posibilidad de acceder también resulta ahí dificultosa, pero particularmente retomé este aspecto porque fue uno de los temas, vinculado a mi tema de investigación, que fue indagado, teniendo en cuenta que concretamente esto de pensar el legado de la reforma del 18 en la UNT y particularmente en el currículum de ciencias de la educación, la reforma viene entre sus metas organizacionales, digamos, y constitutivas de la universidad a plantear estas funciones de la universidad y entre esas la docencia, la extensión, pero también la investigación como una cuestión central. Entonces, en la revisión o en las presencias y ausencias de ese legado con los estudiantes y las estudiantes que he podido dialogar en el marco de mi trabajo de campo, y luego ya en las instancias de las conclusiones, o sea, se pudo afirmar eso, que este grupo con el que yo he podido tener las instancias de entrevista, bueno, desconocía estas ofertas o las consideraba restringidas, o incluso planteaban que quizás notaban en su recorrido como estudiantes que el perfil de investigar, o sea, no era como lo central, quizás también por la experiencia en el marco concretamente del profesorado, ¿no? Pero iban transmitiendo desde los testimonios algunas nociones, incluso vinculado a la tarea de investigar como algo no ligado al hacer humanístico y social, ¿no? Entonces, bueno, en esos testimonios llamaba un poco la atención esas cuestiones y también pasaba de que no lo tomaban como parte de su especialidad o como un campo donde podían desarrollarse luego profesionalmente. Así que bueno, eso como ir mencionando y haciendo un cruce desde mi experiencia con lo que también después pude ver en los testimonios de los estudiantes. Y antes de ir a lo que preparé concretamente como presentación, que no preparé nada, en realidad traigo lo que fueron los productos finales o sea, mi tesis concretamente y lo que fue la presentación que hice en la defensa de mi tesis para que lo podamos ver y compartir, y que ahí subyacen, por supuesto, toda una serie de acciones previas para llegar a eso. Sí tengo que decir que una de las cuestiones como más desafiantes en el trayecto fue la elaboración de la tesis, sin dudas, porque creo bueno, que tiene que ver con esa idea, ¿no? De asumirse como investigadora, de poder construir ideas propias, ¿no? De poder hacerse preguntas, de poder ejercitar lo que es la escritura, de poder pensarse en relación al medio, de pensarse en relación a la propia carrera, ver los grados de significatividad y pertinencia que pueden ir teniendo como esas inquietudes o intereses que vamos teniendo según también el campo de la investigación educativa. Creo que en ese sentido fue lo más desafiante, y porque si bien es un proyecto que se termina realizando junto a otros y otras, depende mucho de la voluntad, de la constancia, de la dedicación que tenga el tesista o la tesista, ¿no? O sea, depende mucho, ahí cambia completamente respecto al formato que estamos acostumbrados, ¿no? Donde estoy segura que yo decía, ¿no? Que ojalá la tesis fuera como una materia, digamos, o sea, donde voy, estudio y rindo el parcial y bueno, y después rindo, no sé, el final y estoy, ¿no? Pero no, o sea, es un proceso en ese sentido totalmente distinto que nos pone en otro lugar y que en ese sentido también lo celebro, ¿no? Porque
porque bueno, es desafiante en todos esos sentidos y está bueno que ustedes estén acá, más allá de que estén iniciando o estén medio en el medio de ese proceso, me parece que está buenísimo. Y ahí también esta idea de que a medida que uno va avanzando en el proyecto, esas etapas no son como pasos sucesivos que se finalizan por completo, sino que siempre es como estar volviendo a revisarlas, a rehacerlas incluso, y eso me ha pasado más que nada con esta etapa de epistemológico, de construcción del objeto, me ha pasado de tener que volver sobre esos antecedentes, completarlos, volver sobre ese marco teórico, sobre el planteo del problema, delimitarlo más claramente o construir mejor esa problematización. O sea, hubo ahí una etapa que implicó, a medida que yo iba avanzando, volver a revisar eso como lo había hecho o poder completar lo que refiere a los antecedentes u otros puntos de esa dimensión como más del qué de ese proyecto, ¿no? Así que bueno, yo ahora les voy a compartir, bueno, por ejemplo, acá está lo que fue concretamente mi portada. Ahí está el título que mencionaba de mi tema de investigación. Y esta imagen puntualmente que elegí, que es una frase sumamente representativa de la Reforma y que actualmente forma parte de un mural de nuestra facultad, así que lo elegí para ponerlo, y bueno, y ahí, bueno, estos datos, pero puntualmente acá estoy concretamente en el índice, ¿no?, o en el contenido de la tesina. Yo lo comparto porque creo que, recordando mi experiencia de realizar este proceso, fue algo que, o sea, intentar elaborar un índice colocando esas distintas partes que hacen a la tesis, más allá de cómo luego pueda ser su organización, en mi caso fue por capítulos, pero puede ser de otro modo, pero ir como ubicando esas cuestiones que hacen al trabajo, aunque sean sus primeras partes, en su totalidad, como según los procesos que cada una se encuentre, para mí fue muy importante en términos de tener alguna estructura y alguna organización y poder ir reconociendo qué de eso sí tenía hecho y qué de eso no tenía hecho, tenía menos avanzado, y que además esto, nada, el índice finalmente se termina cerrando o finalizando una vez que, nada, terminamos más o menos de presentar el proyecto, ¿no? Así que bueno, esto es lo que ven acá, fue la organización que yo planteé, como que en el capítulo 1 y el capítulo 2 tiene que ver más con esa dimensión epistemológica o ese momento de la tesis, ¿no?, donde se encuentran estos puntos que ven ahí. Y después, a partir del capítulo 3, que se llama Orígenes del estallido reformista de 1918, pude, en este caso, recuperar, perdón el ruido de afuera, no sé si se escucha mucho, pero bueno, pude en este capítulo 3 recuperar cuestiones que había presentado, como les decía, en ese congreso que había ido yo en 2018, y pude tomar cosas para construir este capítulo concretamente, que tiene que ver más con las causas que dieron lugar al estallido reformista de 1918, ¿no?, que constituye ese capítulo 3 de mi tesis. Después un capítulo 4, que ya centrándome concretamente en el 18, en la reforma concretamente y sus reivindicaciones y postulados, y aquí ya aparecen fuentes que empecé como a trabajar y a revisar, que tenían que ver con el manifiesto liminar de la reforma y con distintos fascículos de la Gaceta Universitaria, y que tenían que ver con ese legado recibido, y a su vez incluí acá fuentes bibliográficas en términos de autores que han escrito sobre la reforma del 18, pero también a lo que autores de la propia reforma, sus propios protagonistas, pudieron decir más allá del manifiesto liminar y la Gaceta Universitaria, ¿no? Y después el capítulo 5, todos estos son capítulos que tienen que ver más con la fase heurística de mi trabajo de investigación. Ya verán que después viene el análisis de eso que yo fui incluyendo en estos capítulos. El capítulo 5 es el legado en el currículum de Ciencias de la Educación. Ahí ya se empieza a ver como en esta estructura el cruce entre el pasado y el presente, o sea, el 18, sus causas anteriores y concretamente la actualidad, pensando en el currículum en nuestra carrera en este momento puntual, donde hice una aproximación desde el currículum formal, o sea, tomando el plan de estudios de la carrera de
de nuestra carrera, tanto del profesorado como de la licenciatura, y la idea del currículum vivido, que tiene que ver con estas experiencias, estos aprendizajes sobre la reforma del 18 desde la perspectiva de los y las estudiantes, y en ese sentido he realizado entrevistas grupales, llegando a una totalidad de 20 estudiantes entrevistados y que pude contar con sus testimonios, ¿no? Y en el capítulo sexto viene justamente el análisis interpretativo de esos capítulos anteriores, que están subdivididos en estos puntos que ven ahí, o en estos subtítulos que pueden ver ahí. Justo hice un análisis de ese procesamiento anterior y de ese ordenamiento anterior de los datos en este capítulo. Y después, bueno, las conclusiones y lo que refiere ya al anexo. Pero me parece importante mostrarles, ahora voy a pasar acá, me parece importante mostrarles el índice por eso, para ver como un hilo, digamos, conductor, digamos, en la tesis, digamos, que fue organizándose en mi caso por capítulos, ¿no? Y bueno, y acá están ya viendo el PowerPoint, ¿verdad? Acá estamos en la presentación, en la primera diapositiva, concretamente de lo que fue el momento de la defensa de mi tesis, que incluí, bueno, por supuesto la misma portada, pero en otro formato, y aproveché esta instancia para poder presentar mi tema, o sea, utilicé esta primera parte para poder presentar mi tema, para poder decir mi trabajo de investigación se titula Pasado y presente de la reforma del 18 en la UNT, vigencia de su legado en el currículum de ciencias de la educación. Este trabajo se propone reconocer los aportes que el movimiento reformista nos legó y su proyección y su vigencia en la actualidad de la UNT, ¿no? Se trata de conjugar pasado y presente a fin de reconocer los desafíos, digamos, de la educación superior, reconocer esos desafíos de la educación superior en nuestro contexto y reafirmando su condición de bien público social, de derecho humano universal y de deber indelegable de los estados-naciones modernos, ¿no? O sea, pude ir diciendo en esta primera parte cuestiones que yo consideraba clave en la presentación de mi tema. Y dije, bueno, desde ese lugar es que pude analizar las presencias y las ausencias de ese legado reformista en la actualidad desde la categoría pedagógica de currículum según las múltiples dimensiones que lo constituyen, ¿no? Entre otras cuestiones que pude mencionar en esta primera parte. Y bueno, y después yo decidí, por ejemplo, en esta presentación final, poder incluir lo que refiere a los antecedentes del objeto de estudio, porque concretamente, en mi caso, los antecedentes me permitían esto, digamos, en la revisión sobre lo que había producido sobre la reforma del 18, sobre lo que se había producido sobre el currículum, me permitió decir que en esa revisión inicial no se habían detectado investigaciones recientes que analicen concretamente esta reforma del 18 y su legado pedagógico-cultural desde esta dimensión concretamente del currículum, y que en el plano local lo que predominaba en términos de fuentes relevadas tenía que ver más con esos procesos de construcción de la Universidad Nacional de Tucumán en las diferentes etapas de la historia argentina durante el siglo XX. O sea, era una perspectiva como más histórica sobre este acontecimiento. Entonces, ante la conmemoración, digamos, porque también se daba el centenario de la reforma del 18 recientemente, bueno, consideré oportuno resignificar este tema desde el campo de la investigación educativa, pensando en los múltiples aspectos que condensa este hecho tan rico y controversial que un siglo después sigue siendo tema de interés. Porque también eso es importante, sobre la reforma del 18 se ha producido muchísimo, y bueno, ¿por qué seguiría siendo interesante o por qué esta tesina podría aportar algo en el marco de eso que ya se ha producido, ¿no? Y un poco por eso había incluido ahí lo que refiere a los antecedentes del objeto de estudio. Y de ahí ya di lugar al planteo del problema concretamente, que en este caso lo puse en términos de supuestos de partida, y el primero de ellos tenía que ver más con esta cuestión vista en los antecedentes, ¿no? O sea, del predominio, por lo menos en nuestro contexto inmediato, de esos relatos dominantes sobre el tema, abordados más desde esta dimensión, y bueno, como contrapartida quizás no tan presente, investigaciones y producciones que estén centradas en procesos de desarrollo pedagógico curricular en el contexto actual. Y después, como en segundo lugar, tomé el concepto de transmisión de Hassum, que fue un concepto que lo incluí en mi presentación, pero que lo retomé también al momento de construir el planteo del problema, donde este concepto permite pensar, o sea, la idea de vigencia a partir de considerar de que un legado solo es posible a partir de la introducción de una diferencia en la herencia recibida, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pensar la reforma del 18 implicaría reconocer, por supuesto, todo lo que nos legó, pero también poder reformular ese legado recibido en el marco de una nueva coyuntura, de un nuevo momento histórico, ¿no? Entonces, en este caso, partía de la premisa que la transmisión de ese legado, en términos de Hassum, la idea de transmisión, expresó discontinuidades y rupturas entre diferentes generaciones de universitarios, y ahí pude hacer referencia a cuestiones puntuales de la segunda mitad del siglo XX en términos de la dictadura y lo que fue el neoliberalismo en términos educativos y el impacto que tuvo al momento de poner en crisis ese legado de la reforma del 18, ¿no? Y todo eso daba lugar a una tercera aporía o un tercer interrogante que tiene que ver con que todo esto planteado impactaba y se manifestaba en las diferentes dimensiones del currículum universitario, o sea, en el plano de lo formal o de lo prescripto a través de los planes de estudios y las ofertas, en los trayectos, desde el currículum vivido en los trayectos y las experiencias de estudiantes, desde un plano subjetivo, pero también académico, ¿no? Entonces, eso, pude expresar, digamos, que si bien la idea es como recortar, un recorte de ese objeto problema, espacio-temporal, pensando en el hacer humanístico concretamente de filosofía y letras y centrando la mirada en el currículum de ciencias de la educación de modo particular. Bueno, y ahí están las preguntas de investigación. Voy haciendo este recorrido, quizás sirva o no, después lo conversamos. Estas preguntas que he incluido al momento de orientar la investigación y bueno, y pude explicitar en esta parte de la defensa que la idea era poder, siguiendo a Rojas Soriano, poder centrar la mirada en este momento más teórico de la investigación en términos de poder desarrollar las conclusiones resultantes de la dimensión hermenéutica de mi trabajo final, en términos de eso, de poder compartir como ciertas respuestas o no a esas preguntas que han orientado mi investigación y poder generar nuevos interrogantes, ¿no? A pesar de eso, he podido brevemente, antes de avanzar con la parte de las conclusiones, he podido brevemente expresar cuáles han sido las perspectivas adoptadas en mi tesina en términos de encuadre teórico, ¿no? En este caso he tomado centralmente a un autor que es Roy, que desarrolla diferentes líneas de interpretación de la reforma del 18 y yo he seleccionado algunas. Esto también, por supuesto, al momento de hacer esta defensa es toda una construcción sobre el propio trabajo hecho, ¿no? Donde se van haciendo recortes y se va identificando qué es lo que verdaderamente es prioritario y hace a la construcción del tema. Luego también centré la mirada en lo que refiere en términos de encuadre teórico a la dimensión del currículum y cómo entiendo el currículum, en este caso, por supuesto, trascendiendo la prescripción, sin ser importante la idea de documento, pero pensando siempre ese currículum formal en relación con ese currículum vivido y la experiencia de cada estudiante en los marcos y en los contextos en los que se desarrolla, y también la dimensión del currículum oculto en el marco de estos aprendizajes más implícitos o en ese campo de lo no dicho, ¿no? Y incluía aspectos que hacen al encuadre metodológico, en términos un poco más de encuadre y de paradigma, y como corpus empírico, lo que ya les había mencionado anteriormente, el manifiesto liminar de la reforma, fascículos de la Gaceta Universitaria y el plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Educación. Y después las entrevistas grupales, que fueron semiestructuradas y en profundidad, a 20 estudiantes que fueron del ciclo superior de la carrera concretamente, ¿no? Y bueno, y acá ya datos de la dimensión heurística, o sea, pude tomar como cuestiones puntuales de este momento de organización y procesamiento de los datos en relación a las fuentes más históricas, luego en relación al plan de estudios, centrando la mirada en el perfil del egresado, en los fundamentos y en los contenidos mínimos de las distintas asignaturas, y luego, en términos de las entrevistas grupales, también algunas cuestiones de esta dimensión más heurística. Y luego avancé concretamente con los puntos relevantes de la hermenéutica de los datos, que bueno, por supuesto acá en el PowerPoint se carga de sentido una vez que se hace toda la presentación, pero pude detectar en relación a estos 3 puntos que les mostraban que hacían a mi análisis, a los 3 subtítulos, bueno, qué de eso me interesaba a mí compartir respecto a los datos que había recogido y cómo los había podido interpretar, ¿no?
Y bueno, y de ahí ya entrar en la fase concretamente de las conclusiones, que bueno, no es la idea, por supuesto, desarrollar todo esto en este espacio, pero fue en lo que intenté como centrarme en un tiempo de 30, 40 minutos de exposición. Intenté como la primera parte hacerlo de un poco, si bien la presentación del tema es muy importante, me decidí concentrar más en esta parte de la investigación. Y en ese sentido, quizás mencionar esto, ¿no? Como la proyección de ese legado en la actualidad adquiría un triple carácter, ¿no? Una escasa presencia, según los testimonios, en lo vivido y en lo real del currículum, en donde se daba esta idea de la reforma como un tema que es sabido por todos y por todas, pero lo que terminaba resultando de eso, de que en realidad lo que existía más que nada son representaciones asociadas como una tradición más vaciada de sentido o anclada en el pasado, y que a su vez eso se encontraba ligado a, en términos de fundamentos pedagógicos, digamos, de fundamentos curriculares del plan, no encontrar en términos de la prescripción lugares explícitos donde aparezca la reforma del 18, sí más que nada en los fundamentos del plan, pero en términos de contenidos, por supuesto se estaban evaluando contenidos mínimos, no programas de materia, por lo cual es importante tener en cuenta eso, pero no aparecía salvo excepciones en el marco del currículum formal, ¿no? Y bueno, y desde el currículum oculto, quizás algunas transmisiones en relación más que nada a esta idea de la investigación, donde aparecen como estas cuestiones de no considerarlo parte tanto de la formación o de las posibilidades de desarrollarse en esa especialidad o en ese campo, que era lo que había mencionado como en un inicio de mi presentación. Y bueno, y estas conclusiones, que por supuesto son mucho más amplias de lo que aparece acá, y las desarrollé de otro modo, pero fueron generando nuevos interrogantes, ¿no? A partir de lo que se iba concluyendo en función de los datos recabados, ¿no? O sea, como por ejemplo esto, ¿por qué esta temática no forma parte de las propuestas de las cátedras o aparece más que nada de manera aislada, o por qué no es recurrente como antecedente necesario para debatir problemáticas actuales de la educación superior, y cómo esos interrogantes a su vez me permitían pensar que las reflexiones o las búsquedas de respuestas a esos interrogantes no se limitaban al análisis concretamente de la dimensión curricular de la carrera, y exigían mirar hacia planos o aspectos más amplios en términos de lo social, de lo político, de lo histórico, de lo institucional, y en ese sentido centrar la mirada en la idea de transmisión de Hasún, de este legado de la rebelión estudiantil, pensando en esos marcos más amplios y en esas discontinuidades y rupturas del mismo que he mencionado en el planteo del problema, ¿no? Que bueno, ahí puntualmente se han desarrollado algunas cuestiones, donde también muchos autores y autoras han podido dar cuenta de cómo entró en crisis ese legado de la rebelión estudiantil en estos momentos puntuales, ¿no? Y bueno, y esto, lo que ya venía un poco mencionando, como ciertas consecuencias e impactos, predominar una mirada más transformada en sentido común, una tradición vaciada de contenido, que termina en este juego de la ausencia y de la presencia, reforzando su ausencia, o en todo caso cediendo lugar a una presencia de la misma, de un relato más bien romántico, descontextualizado y distante en el tiempo, que termina agotándose en la idea de que la reforma fue, nada, eso, un momento de rebeldía y de epopeya estudiantil, ¿no? Esto en términos generales de los testimonios, sí hubo casos donde se pudo ver un cruce entre pasado y presente, pudiendo delinear, o sea, a partir del potencial de la reforma del 18, poder delinear problemáticas y desafíos actuales, que por supuesto no son los que eran en ese momento, pero gran parte de los significantes de la reforma del 18 quizás no se conocen o no resultan relevantes como para la toma de posición o para pensar la universidad como futuros profesionales de ciencias de la educación en el grupo con el que pude trabajar, ¿no? Y no se produce como esa vinculación entre ese legado y las motivaciones vigentes, que justamente era lo que Hasún plantea cuando habla en términos de transmisión, ¿no? O sea, esta idea de pasador y transmisor del legado que permite la continuidad y la trascendencia de esa experiencia, resignificando ese conocimiento producido y pudiendo delinear otras motivaciones, bueno, un poco que se vea coartado. Y acá, bueno, entre otras cuestiones, retomé a Puigros, que desarrolla varias líneas en relación a la idea de experiencia, ¿no? Y esa idea de la trascendencia de la experiencia, de esa experiencia que es compartida socialmente, que, bueno, por ejemplo, nos plantea esto, ¿no? Ahora en el siglo XXI, cuando muchos discursos políticos del siglo anterior suenan historia antigua, sigue siendo necesario encontrar o construir los nexos de su articulación posible con los problemas que debemos resolver en el presente.
esos nexos pueden establecerse en los enunciados que aún contengan vitalidad y sean susceptibles de tornarse saberes socialmente productivos. Y bueno, nada, acá finalicé con más interrogantes, ¿no? O sea, como, ¿qué significa hoy ser estudiante? ¿Qué poder tiene el movimiento estudiantil en el campo universitario? ¿Cuál es el papel de ese movimiento estudiantil en la recuperación de esta matriz del 18? Y además, pensando en este marco de la transmisión, ¿qué otros actores son relevantes ahí? ¿Y qué universidad nos demanda los retos que se hacen presentes en este siglo XXI, ¿no? Y centrando la mirada en la concepción de currículum, planteada en este caso por Tadeo da Silva, como esto que es trayectoria, que es viaje, que es recorrido, qué lugar y espacios podría tener esa transmisión de ese legado en el mismo y en la conformación de la identidad del estudiante universitario, ¿no? Y a pesar de mencionar estas diferentes cuestiones en las conclusiones, fue importante cerrar planteando que a pesar de estos intentos de socavar el legado de la reforma del 18, sigue estando presente en el imaginario cultural, en el sentido común de la comunidad educativa, la idea de defensa de una universidad pública y estricta, laica, ¿no? Y en ese sentido, a pesar de esos intentos, se pudo resistir bueno, esas cuestiones de poner en crisis ese legado, o por lo menos sigue siendo un pilar la idea de pensar la universidad en ese sentido, ¿no? Y también pude decir bueno, que la idea es poder desarrollar o ampliar, digamos, este campo de indagación desde la investigación educativa, pero puntualmente desde esta dimensión curricular, que sume a esos relatos más predominantes desde lo histórico y desde lo político sobre la reforma del 18, ¿no? Fui a hacer una presentación rapidísima de lo que fue como ese power que tenía que ver con la defensa de mi tesis, que como les digo es toda una construcción sobre el trabajo que puede tener como 100 hojas o no sé cuántas hojas, y es reducirlo a un tiempito bien acotado donde uno tiene que poder decir lo más significativo. Pero bueno, fue todo, lo que le decía la profe, fue toda una experiencia volver sobre lo realizado, aunque haya sido reciente, ¿no? O sea, fue diciembre del año pasado, pero volver sobre lo realizado y sobre estos productos finales, bueno, fue gratificante como volver a ver, decir, bueno, está acá, lo hice, es una producción, e incluso este espacio creo que es muy valioso en términos de socializar cuestiones que vamos haciendo, quizás en términos individuales, y que después no se terminan socializando, compartiendo con otros y con otras, ¿no? Con los propios estudiantes, que está bueno en ese sentido también este tipo de espacios, pero bueno, pensaba que lo que en planos más organizativos, no sé si es una recomendación o no, pero para mí fue importante, más en este contexto que nos lleva a veces, nos lleva puestos, ¿no? Pero fue importante identificar como un día en las semanas, un día que sí o sí, digo, avanzo con la tesis, y la idea de tener identificadas como tareas o acciones próximas, ¿no? Entonces eso me permitía que ese día que yo tenía reservado sepa más o menos por dónde avanzar o qué es lo que tenía que hacer, y ponerse como objetivos a corto plazo en términos de decir, bueno, hasta agosto termino de realizar las entrevistas, hasta septiembre termino de procesar esa información, y ir produciendo avances que después eso, con quien dirige esa tesis, ir presentando esos avances de modo a adquirir esa dinámica, ¿no? O sea, ponerse un objetivo, poder intentar concretarlo, aunque sea pequeño, ese objetivo no de acá a mucho tiempo, sino como de acciones muy concretas de poder realizarlas, y ir concretando avances, y que eso luego sea enviado a quien me dirige, que me lo pueda ver, que me haga una devolución, volver a incluir eso, y así ir avanzando y ir completando un poco esta estructura que hace al trabajo. Eso, bueno, en mi caso fue importante eso, poder poner, y tuve versiones que eran versión junio, versión julio, versión septiembre, y así miles de versiones con distintos avances según los momentos, hasta que, bueno, hasta que se lo puede finalizar. De todas maneras, al momento de finalizar, siempre yo le seguía viendo, esto, otro, como que parece un proceso de nunca acabar, pero bueno, había que establecer ahí y decir, bueno, no, está bien, un corte, y bueno, y cerrarlo, ¿no? Así que bueno, fue muy importante para mí eso, y un gusto compartirlo con